Bien, chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar el día de hoy lo que son las razones trigonométricas de un ángulo agudo 1. Empecemos, muchachos. Bien, para poder empezar, chicos, vamos a poder dar las definiciones de las razones trigonométricas. Vamos a dar un concepto, en este caso nos dice que es el cociente que se establece de dos valores de sus lados con respecto a uno de sus ángulos agudos. Son 6 las razones trigonométricas. ¿Correcto, muchachos? Bien. Las razones trigonométricas en sí, como les vuelvo a decir, son 6. Son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero poder entender mejor este tema, vamos a tratar de realizarlo en dos partes. Esta primera parte donde implica lo que es el seno, coseno y tangente y una variedad de ejercicios. Y un siguiente video donde están las otras 3 razones. Empecemos, muchachos. En primer lugar tenemos que reconocer este triángulo rectángulo, que tenemos el ángulo alfa, el ángulo phi. Tenemos que reconocer el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Correcto? Vamos a trabajar en función, disculpe, del ángulo phi. En función al ángulo phi, ese es el cateto opuesto. Que vamos a llamar en letra C, el cateto adyacente con respecto al ángulo phi. Llamamos A y la hipotenusa, que es el opuesto al ángulo de 90 grados. Que lo vamos a llamar B. Donde C es el cateto opuesto, el A es el cateto adyacente, el B es la hipotenusa. Recordar que alfa más phi es 90 grados, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso porque es un triángulo rectángulo, sabemos que el de acá vale 90 grados y la suma de esos dos ángulos debe ser 90 grados, para que sume 180 grados. También tenemos que recordar el teorema de Pitágoras, donde nos dicen que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. O si usamos los valores de los lados serían b cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a al cuadrado más c cuadrado. Bien, definiciones. Con respecto al ángulo phi del gráfico anterior, bueno, con este gráfico vamos a decir que seno, o sea, se denota como sen de phi, es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno o cos, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Una forma abreviada para poder resumir o poder entenderlo, y simplemente algunos lo dicen, ¿no? Seno, coi, coseno, kai y tangente, coca. Correcto, es una manera de repente de memorizarse un poco más rápido las razones y poder trabajarlo mejor. Bien, muchachos. Por ejemplo, acá tenemos una serie de ejercicios. El primer ejercicio nos dice complete el recuadro y nos piden seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Tenemos el triángulo rectángulo donde sus lados son raíz de 5, 2 y 3. Siempre tenemos que reconocer los lados, pero en función a un ángulo, en este caso el ángulo alfa. Si tenemos el ángulo alfa en esta posición, diremos que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo alfa, o sea, sería raíz de 5. El 2 sería el cateto adyacente y el 3 sería la hipotenusa. Teniendo eso en referencia, vamos a empezar a completar el cuadrito. Empezamos. Sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazando diré, ¿quién es cateto opuesto? Raíz de 5 sobre hipotenusa, que es 3. Luego el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces reconocemos el cateto adyacente, que es 2, sobre la hipotenusa, que es 3. Ya tenemos el coseno de alfa. Estamos trabajando en función al coseno del ángulo alfa. Ahora nos piden tangente de alfa. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sabemos que el cateto opuesto es raíz de 5 y el cateto adyacente es 2. Y ahí hemos completado este cuadrito, muchachos. Sencillo, ¿cierto? Continuemos. Ejercicio número 2. Nos dicen lo siguiente. Miren, ustedes simplemente, muchachos, en el momento que van a querer practicar, lo que pueden hacer es ponerle una pausa al video y simplemente intentar resolverlo. ¿Cierto? Así pueden hacer ejercicio tras ejercicio y verificar si lo que han hecho es correcto. Bien, muchachos. Acá nos dicen calcular n, que es igual a 5 seno de beta. Sabemos muy bien que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Correcto. Pero en este caso, tengo el ángulo beta, pero el cateto opuesto no lo tengo. Entonces voy a ponerle un X. ¿Correcto? X. Tengo el cateto adyacente, si es 8, y tengo la hipotenusa, que es 10. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar el cateto opuesto? ¿Lo has pensado? ¿Sí? Entonces, correcto. Yo sé que estás pensando que para hallar el cateto opuesto vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? Es así como vamos a determinar el valor de X. Y recordemos, el teorema de Pitágoras sería hipotenusa al cuadrado, que es 10, es igual a 8 al cuadrado más X al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, 8 al cuadrado es 64.
Reemplazamos sus valores. Ese 64 pasa a restar, sería 36. Y acá decimos lo siguiente. X vale 6. En sí, chicos, si queremos ser más exactos, el X sería 6 o menos 6, correcto. Pero acá estamos en una parte más geométrica. Tenemos que las longitudes siempre son positivas. Por lo tanto, siempre vamos a trabajar con el valor positivo del X. Por eso decimos que el X simplemente vale 6. Bien. Entonces, como nos piden calcular n, que es igual a 5 seno de beta, sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, reemplazamos. 5 por coteto opuesto, que es 6, sobre hipotenusa, que es 10. Entonces quedaría 5 por 6 sobre 10. Multiplicamos 5 por 6, 30 sobre 10, y 30 sobre 10 sería 3. ¿Cierto? Fácil, ¿no, muchachos? Bien. Siguiente ejercicio, calcular coseno cuadrado de teta. Bien, acá también tenemos el cateto opuesto, que es 2. El cateto adyacente no lo tenemos, le llamamos X. Y la hipotenusa sería raíz de 29. De la misma manera, muchachos, calculamos el X a través del teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, que es raíz de 29, ¿cierto? Raíz de 29 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 2 al cuadrado. Tener presente eso, que la hipotenusa es el que está al frente de 90 grados. Raíz de 29 al cuadrado es 29. Es igual a X al cuadrado más 4, porque es el 2 al cuadrado. El 4 pasa a restar, sería 25. Por lo tanto, decimos que en este caso el X nos vale 5. Ya tenemos el valor de X. Ahora simplemente vamos a reemplazarlo en lo que nos piden. Coseno cuadrado. Sabemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 5 sobre hipotenusa, que es raíz de 29 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, operamos 5 al cuadrado es 25. Raíz de 29 al cuadrado, se elimina la raíz y quedaría 29, quedando como 25 sobre 29. Creo que para nosotros ya es sencillo determinar el lado que nos falta a través del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Acá, mira, lo vamos a trabajar más rápido. Tenemos el cateto opuesto con respecto al ángulo alfa, el cateto adyacente, que es 24, cateto opuesto vale 10. Nos falta la hipotenusa. Usamos teorema de Pitágoras, ¿correcto? X al cuadrado, que es igual a 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. X al cuadrado sería 100 más 576. Hacemos esa suma y nos sale 676. Esa potencia pasa como raíz y por lo tanto puedo decir que el X me vale 26. Teniendo el valor de X, ahora sí determino lo que nos pide. Seno de alfa más coseno de alfa. El seno, tú sabes muy bien que es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El seno sería cateto opuesto, que es 10, ¿correcto? Sobre 26, que es la hipotenusa. El coseno es 24 sobre 10. Realizamos esta suma de fracciones homogéneas y nos sale 34 sobre 26. Simplificamos mitad mitad y sería 17 sobre 13. Siguiente ejercicio, miren, acá nos piden hallar 13 seno de teta más 5 tangente de teta. Sabemos que en esas razones trigonométricas tenemos que hacer uso del cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Como no sabemos cuánto vale el cateto adyacente, le coloco a X. Y la hipotenusa sería 13. Utilizamos otra vez el teorema de Pitágoras, muchachos. Correcto, sería 13 al cuadrado, porque siempre reconocemos primero la hipotenusa, que es 13 al cuadrado, y esto sería igual a 12 al cuadrado más X al cuadrado. 13 al cuadrado es 169, 12 al cuadrado es 144, ¿cierto? Pasa a restar el 144 y me da 25. Y puedo decir que X al cuadrado de 25, X sería 5. Ya tenemos el valor del X. Lo que nos queda simplemente es reemplazar, ¿cierto? Seno, sabemos muy bien que es coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y reemplazamos los valores. 13 por cateto opuesto, que es 12, y sobre hipotenusa, que es 13. Más 5 por cateto opuesto, que es 12, sobre cateto adyacente, que es 5. Se elimina el 13, se elimina el 5 y nos queda 12 más 12, y esto es equivalente a 24. Siguiente, nos piden hallar seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta. Bien, reconocemos el cateto opuesto otra vez, el cateto adyacente, ¿cierto? Cateto opuesto raíz de 2, cateto adyacente vale raíz de 7 y queremos hallar la hipotenusa. Utilizamos el teorema de Pitágoras, X al cuadrado es igual a raíz de 2 al cuadrado más raíz de 7 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado es 4, raíz de 7 al cuadrado es 7, se eliminan las raíces, ¿cierto? 2 más 7 sería 9, entonces X al cuadrado vale 9, por lo tanto el X te vale 3. Bien, entonces teniendo esos valores simplemente nos queda reemplazar. Seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta. Coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa.
coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y reemplazamos los valores, quedando de esta manera. Raíz de 2 sobre 3, porque recuerden que el cateto opuesto es raíz de 2, hipotenusa es 3 al cuadrado, más coseno es raíz de 7 sobre 3 al cuadrado. Ese cuadrado afecta a los dos. Raíz de 2 al cuadrado es 2, sería sobre 9, porque el cuadrado también afecta al 3. Sería 2 sobre 9. En el otro caso también igual, sería 7 sobre 9. Como son fracciones homogéneas, esto sería 9 sobre 9, que equivale a 1. Bueno, les voy adelantando algo, chicos. Acá justamente vemos unas identidades trigonométricas que le llaman la pitagórica, y eso simplemente cuando te dicen seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta, esto también tú puedes decir que es igual a 1. Eso se les va a decir en en un videito más adelante, chicos, pero ya se les va adelantando algo. Ejercicio número 7. Seno de alfa más coseno de alfa nos están pidiendo, ¿cierto? Bien, pero acá tenemos que la tangente de alfa es igual a 15 sobre 8. Es un ejercicio un poco distinto a los anteriores. Entonces acá sabemos muy bien, ya por el dato, que la tangente de alfa nos vale 15 sobre 8. Sabemos que la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso vamos a decir que el cateto opuesto es 15 y el cateto adyacente sería 8, ¿correcto? Entonces graficamos un triángulo rectángulo con los datos para el ángulo alfa, de esta manera. Sabiendo que el ángulo cateto opuesto nos vale 15 y el cateto adyacente nos vale 8, ¿cierto? Entonces de esta manera yo puedo saber la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. Sería x al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. Reemplazamos los valores, 8 al cuadrado 64, 15 al cuadrado 225, la suma de esos dos sale 289 y la raíz cuadrada sería 17. Ya tenemos el valor del x. Ahora nos vamos a hallar lo que nos piden. Seno de alfa más coseno de alfa. Seno es cateto opuesto, o sea, sería 15 sobre hipotenusa, que es 17. 15 sobre 17. El coseno sería 8 sobre 17, o sea, cateto adyacente sobre 17. Si tú lo sumas, sería simplemente 23 sobre 17. Y ahí está finalizado ese ejercicio. Este es un caso parecido, miren. Nos dicen que el coseno de alfa, de teta, en este caso 3/5, ¿correcto? Pero ese es como dato. Pero si nosotros observamos el triángulo rectángulo, ¿correcto? Vemos, bueno, en este caso primero, ¿no? El cateto adyacente es 3 y hipotenusa es 5, ¿cierto? Pero acá observamos que el cateto adyacente, ¿cuánto es? X más 1 y la hipotenusa 5. Justamente los datos que ya tenemos de datos. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo siguiente, miren. Sabemos que el coseno, según el triángulo rectángulo, nos olvidamos un momento del dato, que el coseno sería x más 1 sobre 10. Pero también sabemos muy bien que esto también sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a 3/5, ¿cierto? Entonces decimos x más 1 sobre 10 es igual a 3/5. Hacemos esta operación en aspa, sería 5x más 5, es igual a 30. 5 pasa a restar es 25, y 5 por x 25, el x sería 5, ¿cierto? Y este es el valor que nos están pidiendo. Siguiente ejercicio, mire, este es un ejercicio análogo. Hallamos el cateto opuesto, tenemos que es raíz de 3, adyacente es 1, hallamos la hipotenusa. A través del teorema de Pitágoras, miren, de manera rápida, podemos determinar que el valor de x sería 2, ¿correcto? Realizando la operación, x al cuadrado es igual a raíz de 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, y van a determinar que el x vale 2. Reemplazando los valores en los que nos piden, mira, coseno de alfa nos vale cateto opuesto adyacente sobre hipotenusa, o sea, sería 1 sobre 2, y la tangente es cateto opuesto, que es raíz de 3 sobre 1. Usamos el sanguchito, como le llaman algunos, o extremos y medio. 1 por 1 es 1, y 2 por raíz de 3, quedando de esta forma. Multiplica los dos términos, sería 1 sobre 2 al cuadrado es 4, y raíz de 3 al cuadrado, 3. Esto sería 1 sobre 12. Bien, muchachos, y para poder acabar esta primera parte, hacemos este ejercicio número 10. Nos piden calcular b, que es igual a 5 coseno de beta, por tangente de alfa. Si tú has podido observar, en este caso están combinando dos ángulos, el beta y el alfa. Pero hay que darnos cuenta, el beta está en ese triángulo rectángulo izquierda y el alfa está en el triángulo rectángulo de la derecha. Para empezar, entonces lo que voy a hacer es ponerle vértices para poder identificarlo más rápido. Mira, A, B, C, D y en el punto medio E. ¿Correcto? Acá en el punto E se supone que es punto medio de este lado CB o BC. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es, como acá nos ponen dos palitos que son idénticos, entonces le pongo A y A. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar, bueno, acá también le voy a poner B para completar los lados, y diré lo siguiente, miren, en el triángulo ABC,
en el triángulo ABC, es un triángulo rectángulo, donde podemos determinar el valor de A través del teorema de Pitágoras. Diré, 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2A al cuadrado, de tener en cuenta que el 2A tiene que estar en paréntesis. Esto sería 5 al cuadrado, que es 25, igual a 9 más 4A cuadrado, porque ese cuadrado afecta a los dos. El 9 pasa a restar, 16 es igual a 4A cuadrado, el 4 que está multiplicando pasa a dividir, sería 4, y diremos que A cuadrado vale 4, por lo tanto el A te vale 2. Ya tenemos el valor de A, ¿correcto? Y ahora en el siguiente triángulo rectángulo, DBE, también hay un triángulo rectángulo que podemos determinar el valor de B. Profesor, pero el A se supone que también ya lo hemos determinado y vale 2. Entonces, ¿cómo sería? Raíz de 5 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, y ese 2, es el valor de A, más B al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado es 5, 2 al cuadrado es 4, pasa a restar 1, B cuadrado vale 1, por lo tanto diré que el B te vale 1. Entonces ya tenemos el valor de A y B. Teniendo eso en cuenta, vamos a determinar en el triángulo rectángulo ABC que el cateto opuesto es esta parte, que es AA, ¿cierto? O 2A. El cateto adyacente, que es 3, y la hipotenusa, que me vale 5. En el otro triángulo BDE, el cateto opuesto es A, que también sabemos cuánto vale. El cateto adyacente es B, y la hipotenusa, que es 5. ¿Correcto? Entonces, reemplazando, ¿cómo sería? A ver, sería así. 5 coseno de beta. Observamos, coseno, sabemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, sería 5 por 3 quintos. Ahí está, 5 por 3 quintos. Y la tangente de alfa sería, bien, así quedando 5 por 3 quintos por 2 sobre 1. ¿Sí? Recordemos que tangente es cateto opuesto, que es 2, sobre B, que es 1, ¿cierto? Se elimina el 5 en este caso, quedando 3 por 2 sería 6, ¿cierto? Y ahí quedando lo que nos pide, el valor de B. Bien chicos, nos estamos viendo en otro videito. Cuídense, chao chao.